por estar con nosotros, diputada. El diputado Sebastián Torrealba, el diputado Andrés Longton y también Marco Enríquez Ominami, que fue parlamentario y además candidato a la presidencia. Gracias por estar los cuatro acá en Contigo en Directo. Natalia, parto contigo. Cuando alguien habla y dice hay que condenar la violencia, venga de donde venga. Primero, cliché a esta altura, por supuesto, ¿quién no? Pero segundo, ¿de qué sirve condenar la violencia, venga de donde venga? ¿Es vociferar y decir, uy, yo condeno la violencia? Bueno, y se están quemando iglesias igual, se están destruyendo comercios igual. Insisto, de personas que, independiente de su color político, son personas que se han esforzado toda su vida. Entonces, ¿qué más hay que hacer para evitar situaciones como la de ayer? Y que, insisto, no empañen el amplio margen de personas, en su mayoría, que se manifestaron de forma pacífica. Y bueno, Humberto, primero saludarte a ti, saludar también a Marco, a Andrés y creo que está Sebastián también en el panel. Bueno, lo que tú dices yo creo que es muy cierto, porque muchas veces se nos acusa a nosotros, como los políticos más de izquierda, que no condenamos la violencia. Yo lo he dicho en todos los tonos, yo condeno absolutamente estos hechos que son de violencia y que son además no solamente violentos, sino que son constitutivos de delitos dentro de un Estado de Derecho. El delito de incendio, uno de los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico, y desde esa perspectiva, evidentemente que quienes lo cometen deben ser debidamente juzgados y sancionados por quien corresponde, que son los tribunales de justicia. Eso como lo primero. O sea, estos hechos son absolutamente condenables. Segundo, yo me pregunto quiénes son estas personas que entran a las iglesias, que realizan también los saqueos, porque esas personas no responden a ningún partido político, ni a que alguien condene o no condene la violencia. Son personas que no le responden a nadie, y que yo creo que desde esa perspectiva es bastante frustrante cualquier tipo de llamado. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, la escucho. ¿Me escucha? Sí. Y en ese sentido es bastante frustrante cualquier tipo de llamado que nosotros podamos hacer, es decir, a condenar la violencia y pedir que estos actos no se lleven a cabo, porque esta gente no le responde a nadie. Yo me pregunto también quiénes son. O sea, hay un funcionario de la Armada aparentemente involucrado en estos hechos, y yo digo también, ¿a quién le sirve que se genere este ambiente de violencia poquitos días antes del plebiscito, que justamente diputada, lo contrario, es la salida democrática por la paz? Voy a darle la palabra a todos, vamos a estar todo el programa juntos, pero quiero que hablen todos varias veces. Diputado Torrealba, ¿a quién le conviene entonces? Sí, lo que dice la diputada tiene un punto muy cierto. Infiltrado, no infiltrado, ¿a quién le sirve que ocurran este tipo de cosas? ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Absolutamente nadie, Humberto. Pero mira, aquí lo más lamentable es que nosotros hemos estado tratando de luchar con la violencia no solamente desde ayer, sino que desde el 18 de octubre en adelante. Esto lleva un año. Cuando terminó la violencia, porque llegó la pandemia, nosotros empezamos a trabajar con los emprendedores, los trabajadores y los vecinos del sector, buscando los recursos para que pudieran levantarse de nuevo. Y ellos nos decían una cosa constantemente, que era, si esta violencia volvía, era imposible que ellos se volvieran a parar. Y hicimos un llamado junto con todos esos vecinos y los diputados de mi distrito, y invitamos a los diputados de oposición, y ahí está Natalia, para que juntos hiciéramos una acción política comunicacional en contra de la violencia. Y sabes, Humberto, que recibimos un portazo. Eso fue lo que pasó, un portazo en la cara. Y nosotros les dijimos a ellos, esto va a volver, y si nosotros somos capaces de dar una señal, probablemente podamos aportar un granito de arena para que esto no sea tan violento como fue ayer. ¿De parte de quién ese portazo, diputado? ¿Perdón? ¿De parte de quién ese portazo en la cara? Bueno, nosotros recibimos un portazo de parte de Natalia, de parte de Gonzalo Winter, de parte de Giorgio Jackson, que son diputados por nuestro distrito, que estuvimos juntos con los vecinos en una reunión. Los vecinos les pidieron, por favor, de que condenaran la violencia de forma directa. Déjeme darle inmediatamente la palabra a la diputada para que responda a eso y vamos a seguir conversando entre todos. Humberto, perdón, para terminar, porque condenar la violencia a través de Twitter es súper fácil, es muy fácil, pero hacer una acción concreta en contra de la violencia, ahí se ven los líderes. Y la verdad es que nosotros recibimos... ¿Qué es una acción concreta, diputado? ¿Darle más atribuciones a las policías? No, bueno, aparte de toda la acción legislativa que tenemos nosotros, que hemos impulsado hartas cosas, pero además generar una acción comunicacional, concreta, de unidad, izquierda y derecha en contra de la violencia. Y eso no lo pudimos lograr, diputada, a pesar de que se lo pedimos muchas le voy veces. a dar el derecho a réplica breve porque tengo que darle la palabra a todos.
No, sí, yo no tengo ningún problema y lo he dicho siempre públicamente y en privado también, que yo condeno estos hechos delictivos. Lo que pasa es que el diputado Torrealba lo que intentaba hacer era otra cosa, que en el fondo nosotros saliéramos a criminalizar la protesta social y para eso yo no voy a estar disponible, porque creo que son cosas muy distintas. Una cosa son las manifestaciones que se realizan por una inmensa mayoría de ciudadanos, chilenos y chilenas que están descontentos con este sistema actual, y otra cosa son estos grupos de personas que no le responden a nadie, que le importa un comino que esté Sebastián Torrealba junto con Natalia Castillo en un punto de prensa diciendo que condenan la violencia, porque no son personas que le respondan a las autoridades políticas, ni a las autoridades religiosas, ni a ningún tipo de autoridad. Son personas que están absolutamente encabronadas con el sistema y que no le van a dar respuesta a nadie. Son las mismas personas que probablemente lo funan a los políticos de derecha y a los políticos de izquierda. Por lo tanto, lo que nosotros podamos hacer, y eso también es parte de la frustración, es bien poco. Nosotros tenemos que ocuparnos de las soluciones que son de fondo. El orden público hoy día tiene un problema que no solamente se lleva a cabo por estos grupos que son ultraviolentos, sino también porque tenemos policías que están tremendamente desacreditadas, que no son capaces de mantener el orden público con un estricto respeto a los derechos humanos. Marco, buenas tardes. Bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes crees que están detrás de esto? Tú también llevas hartos años en la política. ¿Son simplemente indignados? ¿Son anarquistas? ¿Son grupos que están relacionados con carteles del narcotráfico? ¿Qué buscan detrás de este tipo de acciones como la que vimos ayer? Gracias por la invitación. Saludo a la familia de Aníbal Villarroel, que fue baleado hoy o ayer creo, en medio de este agitado día domingo. Yo primero decir que Natalia yo la conozco poco, pero la sigo y me queda súper claro que ha condenado la violencia en todos los tonos. Creo que en eso, como dijiste tú muy bien, es un cliché a esta altura, lo hacemos todos. Yo aprovecho rápido para que no queden dudas. Condeno toda la violencia, pero ¿es productivo? ¿Es suficiente? No. Yo quisiera recordar dos cosas en materia de soluciones y también responder tu pregunta. No sé quiénes son. Ahora, en este panel, no somos gobierno nosotros. Te lo dice un candidato que pidió el voto y no lo tuvo. Lo que encuentro sorprendente, he vuelto hace 3 meses al debate público, es que no me encuentro con 30 parlamentarios de derecha. O piden un cambio, quieren un cambio para Chile, o sea, no quieren seguir como están, o piden perdón por la lentitud en la política social, o dicen que en realidad están muy asustados y necesitan unidad nacional. ¿Quién controla la policía en Chile? ¿Natalia Castillo? No. ¿Yo? No somos gobierno. Quien controla la policía, quien tiene el deber, el mandato constitucional, y tienen para eso sueldos de primer nivel, fuero, vehículos, policía, investigaciones, inteligencia, son el gobierno. Es un sector del país que fue premiado por la confianza de los chilenos. La derecha chilena gobernó porque ganó democráticamente. Entonces, yo quisiera agregar algo. Claro, es cierto que es inaceptable la violencia y creo que es cierto lo que se ha dicho, es aterrante, es inquietante. Ahora, que los políticos en televisión nos vengamos a autoflagelar no sirve de nada. Busquemos soluciones. Yo doy algunas propuestas. Refundar carabineros, mejorar servicios de inteligencia y una provocación de tarde que no es muy agradable para esta hora, que el café se vuelve medio ácido con lo que voy a decir, pero que el presidente se deje de mentir. ¿Quién fue el que dijo en octubre del año pasado, quién fue la máxima autoridad del país que controla la seguridad nacional, que afirmó que estas protestas tenían organizaciones extranjeras involucradas? ¿Yo? ¿Natalia? ¿Ustedes? No. Aquí hubo uno solo que expresó claramente que aquí él tenía evidencia y su servicio de inteligencia le habían aclarado eso. ¿Y qué dijo el fiscal? Como, Toti, ustedes tienen muchos problemas como periodistas, muchas noticias, no alcanzan, pero quiero recordar una noticia que pasó desapercibida. Un fiscal dice, todo era mentira. Dice él, era mentira. No hubo una organización extranjera. Entonces a mí me parece, cuando me dices, tú sabes quiénes son, no, yo no tengo cómo saberlo. Quien debe responder eso es el gobierno. A mí personalmente me habría encantado ser presidente. Saqué el 6% de los votos. Marco Enrique. Eso me da 2 derechos. Uno, reconocer mi derrota y otro exigir con orden. Marco, responda, diputado Torrealba. Breve, porque tengo que darle la palabra al diputado Longton también. Marco, tú perfectamente sabes quiénes son. Si tú lo recibiste en el Congreso, le hiciste un homenaje a la primera línea. ¿Cómo no sabes quiénes son? O sea, uno la verdad que puede actuar en la televisión, pero decir mentira no me parece. Tú lo recibiste en el Congreso. Organizaron un evento para recibir a la primera línea y lo homenajearon en el Congreso. Diputado Torrealba, ¿usted cree que la primera línea son los que estuvieron detrás de los desmanes de ayer, de este tipo de hechos violentos?
pero absolutamente, y han sido los culpables de desmanes desde el 18 de octubre en adelante. Y la primera línea fue recibida como héroes en el Congreso Nacional, por un evento organizado por Marco Enríquez. Voy a darle la palabra al diputado Longton para que hablemos todos. Diputado Longton, vamos a volver todos. No, Toti, ya, Marco, respuesta breve, Marco. No, yo no sé quién es este diputado, nunca lo he visto en mi vida. Como estoy sin imagen, no sé si es diputado, no sé dónde viene. Lo he visto ya demasiadas veces en mi vida. Un diputado de la República no puede rebajar tanto al Congreso, avergüenza al país. No puedes imputar un delito. Si tienes una denuncia, la haces. Eso es una irresponsabilidad total. Asociarme al crimen organizado, a la violencia callejera, es una locura. Es un insulto a la inteligencia de la historia de este país y del Congreso. Yo nunca te he visto en mi vida, no sé quién eres, pero francamente, imputar delitos es una falta de respeto, un insulto a los televidentes. Marco, adelante, Longton, lo que diga vamos a ir dándole la palabra a todos para que podamos compartir, conversar, dialogar con respeto. O sea, si estamos hablando que hay que enjuiciar y criticar todo tipo de violencia, aquí lo que tenemos es una oportunidad, un programa para conversar. Estamos a menos de una semana del plebiscito y no sé si estamos de acuerdo todos, pero es la posibilidad que tenemos de demostrarnos como un país civilizado. Diputado Longton, respecto a lo que decía Marco recién, ¿qué hay que hacer? Porque aquí es verdad que la retórica queda chica, y también lo decía el diputado Torrealba antes, aquí no sirve de nada hablar y vociferar que uno está cuestionando la violencia venga donde venga si es que no empezamos a hacer cambios reales. ¿Qué hay que hacer? Partiendo por las policías, por ejemplo. ¿Hay que refundar Carabineros? ¿Hay que cambiar la policía? ¿Hay que hacer acciones en otro tipo de frente? ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, primero agradecer la invitación, Humberto, saludar a Marco, Natalia, Sebastián. A ver, Humberto, y retrocediendo un poco antes de contestar lo que me acabas de señalar, yo creo que en términos de violencia, primero, si bien es la retórica, el condenar constantemente la violencia y quizás no sirve de mucho, Humberto, yo creo que es importante que esta condena sea consistente en el tiempo. Y que sea consistente me refiero a que sea en todo tipo de hechos y en todo tipo de circunstancias, Humberto. Y cuando uno ve que la condena es mayor para hacer cierto tipo de violencia frente a otro tipo de violencia, o quizá violencia desmedida, como puede ser, por ejemplo, lo que ha ocurrido en algunos hechos por parte de Carabineros y las policías, la verdad es que a uno le sorprende, porque uno termina al final atrincherado en que un sector defiende a las policías, otro sector no las defiende y otro sector condena con mayor fuerza la violencia y otro es más ambiguo. Entonces, cuando ocurre eso, Humberto, lo que ocurre es que por un lado le quitas confianza a las policías, le quitas empoderamiento a las policías para poder actuar como corresponde, sin perjuicio de ciertas responsabilidades individuales que tienen que haber cuando hay desproporción en el uso de la misma, pero cuando por otro lado tiene situaciones tan graves como las de ayer, Humberto, o agresiones directamente a Carabineros, o distintos tipos de disturbios, Humberto, uno ve que tal tipo de condena no es lo suficientemente consistente en algunos sectores políticos, no digo que todos, en algunos, Humberto. Entonces, obviamente que eso le va restando confianza al uso legítimo de la fuerza, Humberto, y de alguna manera vemos lo que pasó ayer. Yo escuchaba más temprano al alcalde Alessandri y tenía súper harto sentido lo que decía. O sea, decía, pareciera ser que las fuerzas de orden se restaron de algunos eventos de violencia, se restaron y no participaron, siendo que en otras ocasiones habían participado activamente, principalmente porque hay muchas veces un temor de poder participar, principalmente por las consecuencias que eso puede tener, principalmente reprimir con fuerza legítima a manifestantes, a lumpen, a delincuentes que cometen hechos tan terribles como estos, Humberto. Entonces, de alguna manera uno ve que los delincuentes se toman las calles. Pero por eso, diputado, le estoy preguntando, ¿qué hay que hacer con las policías? ¿Hay que refundarlas? Perdón, ¿hay que reformularlas? Yo creo que no hay que refundar, Humberto. Yo creo que hay que hacer reformas profundas, y a mí lo que me llama la atención es que estas reformas que se están impulsando en el Congreso Nacional y que tienen que ver con modernizar, con protocolos, con mayor transparencia, con protocolos del uso de la fuerza, etcétera, de alguna manera encuentran una resistencia en parte de la oposición para poder avanzar en ella. O no se avanza con la celeridad que uno quisiera, principalmente porque tenemos un Congreso de oposición, Humberto. Entonces, pareciera ser que si las cosas no salen como la oposición quiere que salgan, la verdad es que se terminan deteniendo y terminan entrampándose. Y Déjeme, diputado, preguntarle precisamente a la diputada Castillo.
¿Qué habría que hacer? ¿Se le pueden dar más atribuciones a la policía, por ejemplo? O, si es que no es así, ¿qué se puede hacer para que la policía participe en el freno de estos hechos violentos? Anoche veíamos, y estamos hablando, estoy poniendo todos los ejemplos, porque en verdad esto se está transformando en una polarización, como decía el diputado Longton, de quienes defienden a un sector o quienes defienden a la policía y darle más atribuciones, y inmediatamente quienes defienden a los otros como si unos fueran violentistas y los otros no. Aquí la verdad es que lo que hay que hacer es ponerle freno a estos actos vandálicos que, después de que cada uno habló, ya sabemos, se condenan de forma transversal. ¿Qué se puede hacer, diputada, también considerando, y esto sí hay que sumarlo arriba de la mesa, que en el último año hemos visto que Carabineros, independientemente sea uno, sean varios, sea institucional, ¿no? Pero Carabineros se sobrepasa. Lo que vimos en el Puente Pionón es algo que no se puede aceptar en ningún país del mundo nomás. Entonces ahí, respecto a eso, quizás, si es que se pueden puntualizar esos hechos, claro, no se termina manchando la institución completa. ¿Cómo lo ven ustedes también como oposición? El mandato legal que tienen las policías es resguardar el orden público bajo estricto respeto de los derechos humanos. Eso hoy día las policías no han podido dar cuenta de eso y han controlado el orden público de manera bastante precaria y parcial, además vulnerando los derechos humanos de las personas. Y por otro lado, tampoco han sido capaces de identificar a estos grupos que están fuera de todo margen, digamos, y que no le responden a nadie, como decía antes. Y tampoco han sido capaces de controlar. El mismo alcalde Alessandri reconoce que la policía prefiere no meterse en eso. Porque, diputada, porque ahí el gran problema está en la atribución. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede otorgar orden público sin atribuciones? Es que lo que pasa es que ahí yo creo que entramos en una discusión que no es, o sea, partimos de una premisa falsa. Lo que habla el diputado Longton, por ejemplo, a quien yo respeto mucho, me parece que es un tipo que discute en un ambiente democrático, la deslegitimación de las policías no es culpa de nosotros. Las policías se han deslegitimado solas, producto de los hechos que han sucedido, sobre todo desde el 18 de octubre en adelante, pero que tampoco son solamente de ahora. ¿Y cómo se pueden volver a legitimar, diputada? Yo creo que aquí la solución es la refundación de las policías. Ayer, en otro programa asociado a este canal, la ministra Carla Rubilar dijo por primera vez que yo le escucho a una persona del Ejecutivo hablar de refundación de las policías, y me parece que ese es el camino correcto. Hasta Donald Trump se abrió a refundar las policías, y yo no entiendo por qué esa resistencia de la derecha chilena en su gran mayoría, porque hay ciertas luces, como lo que dijo ayer Carla Rubilar, como lo que dice también la diputada Jimena Sandón, que esto tiene que ver con un problema mucho más profundo, que no se va a mejorar con reformas cosméticas ni medidas parche, sino que aquí lo que se requiere es una refundación profunda. Déjenme preguntarle al diputado Torrealba si estaría dispuesto, tener esa legitimidad social. Diputado Torrealba, ¿usted estaría dispuesto o abrirse la posibilidad de refundar, por ejemplo, a las policías si es que esto alcanzara una aprobación transversal? Mira, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que las policías de nuestro país sean mejores. 100%. Si eso no quiere llamar refundar, renombrar, cambiarle el color del uniforme, no tengo ni idea. Yo quiero hacer todas las cosas para mejorar las policías de nuestro país. Y tengo propuestas sobre la mesa. Presenté la semana pasada y se lo entregué al Ministerio del Interior, una propuesta para crear una superintendencia de policía, al estilo europeo, como tienen otros países del mundo, como Canadá, Nueva Zelanda, Hong Kong también lo tiene, y la India, que es finalmente una institución por fuera de las policías que lleva el control civil de las policías en aquellos casos donde haya habido o un carabinero tenga un contacto con efecto de muerte o haya corrupción. Finalmente, una institución por fuera de que se preocupe de hacer las investigaciones necesarias cuando haya que investigar profundamente. No tengo ningún problema en eso y tengo claro de que las policías necesitan control civil. Pero hoy día, Humberto, y así como también he pedido al Ministerio del Interior de que le dé más recursos al Instituto Nacional de Derechos Humanos para investigar las violaciones de derechos humanos. También lo he hecho. Vamos a ir a la calle un segundo porque para cerrar la idea, ¿sí? Para terminar, pero hoy día lo que yo creo que debemos seguir haciendo, los que estamos hoy día en política y aquellos que quieren seguir, es trabajar para que las policías sean mejores, no para destruir a las policías. Porque los errores que se han cometido en las instituciones de las policías son evidentemente errores que hay que corregir.
pero no se puede... Son crímenes. Son crímenes de lesa humanidad, dejar abajo son errores. una institución completa por errores individuales. El Congreso lo han echado abajo hace mucho rato. Voy a ir a la calle porque ahí está nuestro compañero Juan Pablo Quiraltó con una de las vecinas. Vecinos afectados por el incendio de esta iglesia. Y insisto, aquí da lo mismo si son feligreses o no son feligreses. Aquí tiene que ver con vecinos de un barrio residencial que se vieron afectados el día de ayer. Juan Pablo, también preguntarles qué les gustaría o qué esperaban que hubiera pasado el día de ayer respecto a todo, respecto a las manifestaciones, respecto a la acción de la policía, en fin. Es un buen punto, Toti, porque bueno, acá Paulina, ella es vecina de acá del sector, estaba viendo el programa, ¿verdad? Y se quiso acercar porque ella también quiere dar un punto que es bien importante, ¿no? Que tiene que ver tú al ser vecina, Paulina, también da pena, ¿no? Lo que ocurrió acá, pero también hay otras situaciones que a ti también te generan algún tipo de molestia y te afectan a ti como mamá también. O sea, sin duda, a mí me parece muy violento que hoy día estemos hablando de la quema de una iglesia, cuando la población La Victoria asesinaron a un niño de 24 años. Y estamos todos hablando de la quema de una iglesia. Es lamentable que quemen una iglesia para la gente que tiene respeto por la religión. Yo la verdad no soy católica, pero yo lamento la pérdida de una vida humana y me parece que hemos visto en matinales, en la tele, en las noticias, hablando todo el día de una violencia que en el fondo es una violencia que creó el mismo sistema desigual en el que vivimos. Llevamos 37 años de vivir en un sistema que ha negado a toda la población más vulnerable. O sea, estamos absolutamente abandonados por el Estado. En la pandemia se manifestó, la gente tuvo que comer en ollas comunes. Entonces, si hay una violencia sistemática del Estado, esta olla a presión va a explotar en algún momento y se manifiesta de esta forma. ¿Cuánto te ha afectado a ti también, digamos, como mamá, con tus hijos, ¿no? Al ser vecina acá del sector, cerca de Plaza Italia. Yo vivo en el sector y tengo que salir a comprar, a trabajar. Nosotros recibimos bombas lacrimógenas en las ventanas, recibimos perdigones en las ventanas. Nos encontramos tratando de volver a la casa con las fuerzas represivas atacándonos violentamente, deliberadamente, sin ninguna distinción. Vemos por la ventana cómo se agrede a la gente, vivimos donde vemos violencia sistemática, de violencia de Estado, donde se agrede a las personas por estarse manifestando a diario, desde el estallido y desde antes del estallido. Me tocó presenciar antes del estallido, en la época de evasiones, cómo se agredía a adolescentes que estaban mirando, yo estaba con ellos al lado, cómo había alguien hecho una barricada y los detuvieron y los agredieron, los taclearon y se los llevaron, niños de 12 años que estaban mirando al lado mío lo que estaba pasando. Yo no estaba haciendo una barricada, ellos tampoco. Yo venía de mi hija, con mi hija que habíamos ido a comprar al negocio, digamos. Claro. Entonces, aquí hay un nivel de violencia importante de las fuerzas represivas y esto explota de la peor manera y explota con niños que son lanzados al Mapocho, con iglesias quemadas y de distintas formas. Ahora, sí. Aquí todos yo creo que condenamos la violencia. Si la violencia aquí es lo que no debiese ocurrir. Ayer el 90%, ¿verdad? Se estaban haciendo una manifestación prácticamente pacífica. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este tipo de violencia también? Es que a mí me parece que hay responsabilidades políticas. O sea, no podemos pretender que no haya violencia desde parte de gente que ha sido negada durante 37 años. Niños que van al colegio, en un colegio que no tiene ventanas, que no tiene calefacción, que no tiene agua, ni jabón, ni papel confort. Profesores que no tienen material pedagógico para poder entregarle a sus alumnos. Entonces, frente a la violencia del Estado, no pueden pretender que la gente no se vuelva violenta frente a años de negación. Es algo que es evidente y que las autoridades no han hecho nada. Paulina, yo te quiero agradecer porque ella también quería dar ese punto, Tote. Nos parece interesante porque si bien los vecinos tienen también, ellos están acá, ellos viven, ven situaciones que a lo mejor están distantes, ¿no? Y le aplaudieron acá las personas que están aquí alrededor, digamos, pero claro, ellos son los vecinos los que ven lo que pasa diariamente en este sector y que quizás a veces por la contingencia noticiosa no todo se puede justamente traspasar por la televisión. Paulina, muchísimas gracias por estos minutos. Darme el espacio también. Esa es la idea. Toti. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias a Paulina. Paulina, hay que decirle eso sí que sí nomás.
nombramos, apenas empezamos la conversación, lo hizo Marcos, a Aníbal Villarroel, que ayer fue asesinado en La Victoria. Vamos a seguir conversando con ustedes, interesante, porque aquí nos deja una reflexión en torno a lo que ocurrió ayer y sería muy bueno que ustedes también tomaran el guante y pudiéramos responder y seguir conversando. Después de esta pequeña pausa, seguimos con nuestro panel hoy en Contigo en Directo. Volvemos de inmediato. Contigo en Directo. Estamos con nuestro panel, Marco Enríquez Ominami, veamos la nota recién de lo que ocurrió ayer. Claro, nadie lo justifica, algunos intentan de explicarlo, ¿no? Algunos hechos de violencia, a pesar de que ayer vimos que, vuelvo a insistir, en gran parte de la jornada y en su amplia mayoría las manifestaciones fueron pacíficas. Sin embargo, nos quedamos con esto, con esta mancha, ¿no? Con estos enfrentamientos, primero entre unos barristas en la plaza, después con la quema de la iglesia, en fin, lo que hablábamos también que ocurrió en la noche. Bueno, son varios hechos los que hay que ver hoy día. Pero cuando uno trata de preguntar, algunas personas dicen, aquí lo que ocurre es que mientras no haya justicia social, no va a haber paz en las calles. ¿Tú estás de acuerdo con esa declaración? Yo, Humberto, lo que creo es que el paz etimológicamente viene de pax, pacto. Y tiene toda la razón la gente lo que dijo en la nota. Para que haya paz tiene que haber pacto, vale decir, tiene que haber acuerdo de vida en común, ganas de vivir juntos. Y en ese pacto uno asume como dos grandes verdades. Una, que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y su brazo es la policía. Y el problema es que la policía en Chile está con sombras que son demasiado graves. No es solamente el tema de la corrupción, no, son violaciones, son torturas. Son Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, ciegos, perdieron la vista. Y el otro pacto supone que todas y todos contribuimos a vivir en común. Y la impresión que hay, que es bastante empírica, y le voy a dar cifras de este año, Humberto, no del año pasado, que las utilidades de algunas empresas, que no son ilegales, pero son astronómicas, la ISAPRE en abril, 18.000 millones de pesos, no estaban atendiendo gente. Los bancos en febrero, 200.000 millones de pesos. Dos AFP en mayo de este año retiraron 40.000 millones de pesos, 34.000 millones de pesos. Entonces, Humberto, cuando el 70% de la población no es de clase media, es empobrecida, endeudada, en Falabella, en Ripley, y gana menos de 455.000 pesos. Y tú lees lo que es público y notorio, que es las empresas que son pocas en Chile por razones técnicas, no son fáciles de explicar, la falta de competencia, además de los poderes de mercado, de la colusión, pero también hay un elemento de economía pequeña. El hecho es que los chilenos tienen un mal ingreso y trabajan mucho. Entonces, en un país donde trabajar eres igual de pobre, aunque no trabajes, lo que es excéntrico, donde además para acceder a las universidades tienes que pagar a las públicas como si fueran privadas, donde los derechos no están garantizados, se rompió el pacto. Y el domingo, y en eso creo que vamos a estar de acuerdo con el diputado Longton, que me parece un diputado moderado a la derecha con el que se puede conversar, y hay pocos, pero vale mucho, es que podamos con Natalia proponer lo siguiente: el domingo vamos al plebiscito. Y los que están por el rechazo tienen todo mi respeto y nosotros estamos por el apruebo, vamos a proponer un camino. Y si le ganamos a los diputados del rechazo, nosotros no vamos a estar, esa noche yo por lo menos voy a llamar a una gran unidad para que construyamos juntos otro pacto, otra policía, otra constitución, no algo nuevo, Humberto, porque al periodista le gusta lo nuevo, pero eso no existe en política. No hay novedad, hay algo distinto frente a un virus desconocido. Y en eso la certeza es que los agentes políticos seamos agentes del cambio y no agentes, finalmente, de otras agendas. La única agenda que debe importar hoy día es la justicia social, porque sin eso no volverá la inversión extranjera, no volverá la paz, no volverá la prosperidad. Hay un dato y lo cierro ahí, Humberto. En abril se fueron 100.000 millones de dólares de América Latina y el Caribe, se fueron frente al virus. Sí, volvieron Marco. En junio, ¿sabe por qué volvieron? Cuando vieron el brazo del Estado actuando en Perú, en Chile, mal o bien, pero había inversión social. Volvamos a crear las condiciones para la justicia social. Perdón. Nos vamos a ir a una pausa. Y es verdad, vamos a seguir conversando. Y está bien que nos guste lo nuevo. Imagínense cómo sería de trágico si nos gustara lo viejo. Vamos y volvemos de inmediato con más temas acá en Contigo en Directo.